Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Y de esta parashá, chicos, de esta parashá, hay un tema específico que yo quiero hablar. Pero antes de tocar el tema específico, quería recordarles esta frase que está en Génesis 48, versículo 8. De pronto Israel se fijó en los hijos de José y preguntó, ¿y estos quiénes son? Y hasta el pastor Alfaro habló de ello durante la parashá en este Shabbat. Él dijo, ¿cómo era posible que llevaba 17 años con sus nietos, los conocía, había estado con ellos, conocía perfectamente a Efraín y Manasés, pero una vez más los mira en esta ocasión y dice, ¿quiénes son estos? Y este versículo nos recuerda a la misma información que hay en Apocalipsis. A ustedes de pronto, cuando dice quiénes son estos, ¿a ustedes de pronto les recuerda de algún versículo en específico? ¿A alguno? Un versículo en el que dice, ¿y esta multitud cuál es? ¿Quiénes son? Apocalipsis 7, pastor. Apocalipsis 7:9, así es. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en esa multitud que no se puede contar, esperamos estar todos nosotros, ¿verdad? Cuando llegue a reinar nuestro amado Yeshua, cuando la nueva Jerusalén sea ese lugar para nosotros. Eso solamente lo quería recordar porque me parece que es el versículo más importante, o por lo menos más profético, que hay allí en toda la parashá. Pero ahora vamos a pasar al tema principal. Vimos que hubo una bendición, podríamos decir así, bendición de parte de Jacob, Israel, a sus hijos, a sus varones, porque él tuvo otras hijas. Pero en esta ocasión esa bendición fue hecha a los varones. Pero vamos a ver algo. ¿Con quién nos identificamos cada uno de nosotros? Vamos a comenzar a mirar las bendiciones, o hay unas que no son tan bendiciones, que Jacob dio a cada uno de sus hijos. ¿Con cuál te identificas? Y luego vamos a ver un paralelo con esas mismas tribus más adelante, cuando pasa toda una historia del pueblo de Israel en el desierto. Vaya viendo lea como la diapositiva, por así decirlo, que le voy a mostrar, el slide. Léalo, mire la imagen de fondo, porque esa misma imagen de fondo luego se va a repetir cuando se muestre las nuevas bendiciones que van a haber para ellos. Si usted se identifica con alguno, miremos si hay esperanza o no la hay. Rubén era en lo natural, era el primogénito. Era el que le correspondía el honor, el que le correspondía tener el poder, el que le correspondía ser el primero. Pero en él ocurre algo. Él hace algo que hace que su papá lo único que le dice es: tú que fuiste el primero de mi fuerza, tú que deberías de ser el primero en honor, el primero en poder, ya no serás el primero. Hasta ahí llega. Ya no serás el primero porque te acostaste con mi concubina. Rubén fornicó, hizo que la concubina de su padre adulterara, y entonces Rubén pierde todos los beneficios de la primogenitura. Yo no sé cómo es la vida de los que estamos acá. Aquí hay chicos de muchísimas edades. No sé cómo sea tu vida. Eso es algo muy personal, muy privado. Quizás en algún momento cometiste algún error que haces y sientes que Adonai te pudo haber quitado como esa primogenitura, esa bendición que de por sí ya se tenía guardada para ti. Y lo más triste es que Jacob llega, le dice eso y no lo bendice más, sino que le dice: ok, ya no vas a ser el primero por lo que hiciste.
y sigue con el siguiente. Y uno dice, ¡ah! Lo dejó sin bendición, lo dejó sin nada. Luego dice Simeón y Leví. ¿Alguno se acuerda qué fue lo que hizo Simeón y Leví? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hicieron? Fueron los que se levantaron o se enojaron porque le quitaron a su hermana. La violaron. La violaron. Muy bien, Hannah. Y la deshonraron. La deshonraron, la violaron, obviamente, pues es natural, el hermano de la hermana que violaron tenía mucha rabia, los dos tenían mucha rabia, pero actuaron de una forma inadecuada, fueron y mataron todo un pueblo, porque hubo una persona que violó a su hermana. Y mataron todo el pueblo, y aparte de que mataron todo el pueblo, también llegan y le cortaron los tendones a los toros, al ganado de esa población, le cortaron los tendones a los animales, que en esta ocasión los animales no habían hecho nada malo, le cortan las patas, en otras versiones dice cortar las patas, pero realmente lo que hizo fue que se le cortó el tendón para que no pudieran caminar, y los toros mueren allí sin poder caminar. Ellos quedan tirados y allí mueren los toros. Entonces ellos, por una rabia, matan a todo un pueblo, inclusive a los animales. Y llega Jacob y les dice, sus armas son instrumentos de violencia, jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones. Un papá que llega y lo que le dice es, nunca quiero estar presente donde ustedes se reúnan. Y son los hijos. Y después les dice, maldito, sí, maldito, vuelve y lo repite, sea su enojo tan salvaje. Y no sé si de pronto alguno de nosotros nos podamos identificar con esta diapositiva. Personas de pronto que nos airamos fácilmente. De pronto somos personas que nos dicen algo y contestamos con 3 piedras en la mano, no sé, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, con quien usted viva, a su jefe o a su compañero de trabajo. No sé si se identifique con ese enojo tan salvaje que en este momento están identificando a Simeón y Leví. Y ya no hubo bendición, solamente hubo maldición y no hubo más para ellos. Y uno dice, ¿qué está pasando con Jacob? O sea, en ese momento tiene rabia. Y ahora sigue Judá, le dice, ahora Judá, pero a él lo bendice de una forma grande, le dice, nadie te va a quitar el poder, oh Judá, ni el cetro que tienes en tus manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Y miremos las bendiciones, porque yo quiero que tengan claro aún inclusive las bendiciones de Judá, porque más adelante vamos a ver qué pasa con ello. Conocemos que el dueño del cetro viene por medio de Judá. Me imagino que todos sabemos quién es el dueño del cetro, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, el dueño del cetro. Ella está diciendo, de ti va a salir un dueño de ese cetro, y a ti nadie te va a quitar el poder. Y vemos que en los reyes, durante toda la historia de los libros de los reyes, de los libros de crónicas, siempre en el reino de Judá siempre hubo un rey, hasta cierto punto se mantuvo un rey y pudo estar unido el pueblo hasta cierto punto. Y hay un paralelo, dice, él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Eso le está diciendo Jacob a Judá, que él se va a lavar en vino sus vestiduras. Otra vez hay paralelo con Apocalipsis. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo del Eterno. ¿Quién es el Verbo del Eterno o el nombre del Eterno? Yeshua. Entonces, una vez más, él está diciendo, ¿quién va a salir de Judá? Lo que le está profetizando es que de él va a salir el Mesías. Ahora viene Zabulón. Le dice, vivirá a la orilla del mar en donde habrá puertos para barcos. Pero no dice más de Zabulón. Y aquí no quedamos en una encrucijada, porque el mar en la Torá representa a muchas personas, y el puerto sabemos que es un lugar donde arriban esas personas. Puede haber un paralelo. Puede ser que Zabulón sea esa persona que lleve muchas personas a la Torá, o puede ser que Zabulón sea una persona donde sea muy amistoso, muy sociable, tenga muchas personas a su alrededor y lastimosamente deje contaminar su ciudad. Y allí, una vez más, podemos identificarnos uno de nosotros. No sé si alguno de ustedes aquí es muy amiguero, muy sociable
tiene muchos amigos, habla mucho con ellos, de pronto juega mucho con ellos, trabaja mucho con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio. Y yo le pregunto, ¿de pronto eres un Zabulón donde hay muchas personas hacia ti, pero estás llevándolos a la Torá, o de pronto te estás dejando contaminar por esas muchas aguas y por ese mar? ¿Qué clase de puerto eres? Para poder saber lo que tenemos que hacer, se necesitan leyes firmes. Vamos a mirar Isaacar. Isaacar, cuando yo leí Isaacar, yo dije, durísimo. Durísimo. La bendición, bendición que Jacob da a sus hijos, las palabras que Jacob le da a sus hijos. Le dice, Isaacar es un animal de carga. O sea, miren las palabras, es un animal de carga. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. Y de pronto uno de nosotros acá nos identificamos con Isaacar. De pronto, cuando estamos en medio de los problemas, en medio de la prueba, nos acercamos al Eterno y somos unas personas muy fieles en la oración, en la lectura de la palabra, nos conectamos a Shabbat, si tiene congregación presencial, vamos y nos congregamos en la congregación presencial, pero cuando hay calma y hay paz, llega el pecado y me hace esclavo y obtengo carga de pecado, porque no oro si no tengo problemas encima. No oro si algo no me duele, pero cuando estoy tranquilo, feliz, contento, empiezo a dejar la oración de lado, la lectura de la palabra de lado, el escudriñar la palabra de lado. De pronto alguno de nosotros somos Isaacar. Adicional, fue literal lo que a Isaacar Jacob le profetizó, porque la servidumbre de la tribu, la servidumbre que la tribu de Isaacar soportó por un tiempo fue bajo el poder de los cananeos. O sea, literalmente fue esclavo, fue animal de carga Isaacar. Luego sigue Dan y le dice unas palabras duras. Dice, será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Oh Adonai, espero que me salves. Y uno dice, el papá diciendo del hijo, oh Adonai, espero que me salves de Dan. Y conocemos personas muy astutas. Y conocemos personas que son como la víbora, que astutamente van y miran a alguien de pronto que tiene cierto estatus, cierto poder, cierta autoridad, y se hacen muy amigos de la persona que tiene autoridad para escalar. O conocemos personas que se hacen muy amigos de la otra persona para sacar información y muerden el talón y hacen caer al jinete. O personas que lastimosamente hacemos la shon hara y de pronto con la shon hara estamos siendo víboras que hacemos caer a un jinete. Una persona llega nueva a nuestra congregación y la persona de pronto cuenta su pasado y a uno de nosotros, y nosotros en vez de guardarlo y ayudarle, lo que hacemos es que regamos la información y no, imagínate que ha tenido 5 novios y con los 5 novios cayó en fornicación. No es que imagínate que él antes robaba, él antes se juntaba con personas que hacían malos planes. No es que imagínate que esta persona esto o esta persona aquello. Y entonces, no sé si alguno de nosotros nos podamos identificar con Dan, pero el padre está pidiendo, aléjame de Dan. Luego sigue Gad y le dice a Gad solamente esas palabras. O sea, lo que les estoy diciendo es lo único que Jacob les dijo. Jacob no dijo, ok, tú eres como una víbora, pero más adelante tú vas a ser bendito. No, solamente les estaba dando esas pequeñas palabras y profecías y listo. Y uno dice, ¿de verdad fue un momento de bendición o estaba regañando a todo el mundo el papá? Llega Gad y le dice, a Gad lo atacará un ejército, pero después lo perseguirá. Y uno dice, pero va a ganar la guerra, no la va a ganar, pero va a salir adelante, no va a salir adelante. Solamente sabemos que a Gad lo van a atacar. Y quizás en este momento uno de ustedes, uno de nosotros nos podamos sentir atacados. Siempre atacados, a toda hora atacados. A veces tenemos delirio de persecución de que a toda hora nos están atacando. Y a veces respondemos con 3 piedras en la mano porque pensemos que siempre nos están atacando.
de pronto te identifiques con Gad. Y el siguiente Aser: tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Uno dice, bueno, ese sí se parece más a una bendición. Le dice que va a tener abundancia de pan y la comida que va a haber allí es tan deliciosa que será digna de reyes. Uno dice, ok, a Aser sí le dio una bendición, por lo menos aquí ya vemos más la cara de la bendición. A Neftalí le dice, es como una gacela que anda libre y que tiene hermosas crías. Y pues si ella anda libre y tiene hermosas crías, nos imaginamos que la libertad es la misma de la que habla Juan 8:31 al 32. Entonces Yeshua dijo, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo menos están hablando algo, pues como bueno a Neftalí, le está diciendo, vas a ser libre, o sea que iba a conocer la verdad. Y a Neftalí también le iba a decir que le iba a dar hermosas crías. Cuando Yeshua vino, él vino a la región de Gad y a la región de Neftalí y estuvo entre ellos y dice, pueblo que estuvo en tinieblas vio gran luz y conoció esa verdad que lo hizo libre. Y luego quedó por penúltimo, José, al cual ese sí le dio un montón de bendiciones, ya sabemos por qué, ya hemos estudiado todas las parashá, y le dice, José es como una planta junto al agua, no sé si se identifique con José. José es como una planta junto al agua que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. O sea, por más que hayan inconvenientes, por más muros que le pongan, esa rama trepa los muros porque siempre está alimentada con buena agua. Y es una planta que siempre está dando fruto por muros que le pongan. No sé si usted se sienta como José, como esa planta que trepa no importa el muro porque usted tiene su alimento en el agua pura, el cual es Yeshua y el cual es la Torá. Dice, le tiran flechas y siempre lo están molestando. No sé si usted se identifique con José y sienta que generalmente a usted le están tirando flechas o le están tirando ya sea flechas, dardos por medio del habla, de palabras, le intentan hacer trampas en el negocio, le intentan hacer aún trampas en donde estudia. No sé si se sienta como él, pero lo bueno es que aunque siempre lo están molestando, José mantiene firme su arco, siempre tiene el arco firme. Y aquí podemos entrar a recordar la armadura, que por cierto hay una campaña que se está presentando en este momento, que es la de 7 semanas de intercesión, que es justo sobre todo lo que es la armadura. Dice, gracias al Eterno de tu Padre que te ayuda, al Elohim Todopoderoso que te bendice. No sé si usted se sienta como José, siente que hay un Padre que lo ayuda, un Elohim Todopoderoso que lo bendice, con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre, abundancia. Abundancia no solamente material, sino abundancia espiritual. Ya vimos que está siempre alimentado de agua, siempre está en momento de guerra con el arco puesto y recibe las bendiciones del cielo, del mar, de la tierra, de los pechos y del vientre. Y por último está Benjamín. Le dice, es un lobo feroz que en la mañana se come a su víctima y en la tarde reparte las sobras. Y uno dice, ¿qué significa eso? En Jueces, el capítulo 3, capítulo 5 y capítulo 20, encontramos que Benjamín era la más pequeña de todas las tribus, pero adquirió fama a causa de sus guerreros. Por eso Jacob decía que él era como un lobo feroz que en la mañana se comía a su víctima y en la tarde repartía las sobras. Eran excelentes guerreros. No sé con cuál se identificó. Hay una bendición que ya fue dada por Jacob. Hay unas que no parecen tan bendiciones, otras que sí parecen más bendiciones. No sé con cuál se identificó. Lo más probable es que todos nosotros nos identificamos con mínimo una. Pero hay una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad se vio cuando Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, él ya sabía que él tenía que subir al monte y iba a morir. Pero él antes de irse a morir, bendice a las tribus de Israel. Y esta vez la bendición cambia. Ya sabemos cuál fue la que les dio Jacob, pero ya sabemos que
para poder que Moisés diera esta bendición que va a dar, el pueblo cayó en esclavitud. El pueblo fue esclavo alrededor de 400 años. Luego fue liberado por medio de Moisés. Estuvo en el desierto. Aquí ya estuvieron 40 años por el desierto y murieron los padres que estaban incrédulos por lo cual no habían recibido la tierra prometida. Todo esto había pasado. Ya habían sido pasados por el fuego, habían sido, mejor dicho, el alfarero ya había hecho un nuevo instrumento con ese barro. Ya después de nosotros pasar por esas pruebas, quizás podemos cambiar ese veredicto que hay, esa bendición, esa palabra que nos habían dado, quizás esa maldición que habían recibido de sus padres, porque no nos podemos ser ajenos a la realidad. Algunos de nosotros quizás recibimos palabras que no deberían de haber sido recibidas por los papás. Quizás una palabra como, por ejemplo, usted es un bueno para nada, usted no sirve, usted nunca va a salir adelante, usted no puede cambiar. Mire usted cómo cae una y otra vez en el mismo error y no cambia. Quizás no fue ni su papá ni su mamá, quizás fue un hermano o una hermana que le decía, ¿usted qué va a ser capaz? Usted no puede. ¿Usted qué va a ser hijo de Dios? Usted que se dice ser creyente y vea todos los errores que ha cometido. Quizás ha sido un hermano de la iglesia el que le ha dicho eso. O quizás el mismo adversario se lo ha dicho en el oído. Quizás le han dicho, pero si usted no es capaz, si usted no puede. Pero después de pasar por las pruebas, hay una segunda oportunidad. Primero, vemos a aquellas que fueron de restauración, a todos aquellos que no fueron bendiciones sino maldición, pero se tuvieron que dejar moldear pasando 40 años por el desierto. Y ahora Moisés dice de Rubén, ¡viva Rubén! Que no muera, aunque sean pocos sus hombres. ¿Qué se le había dicho a Rubén? Tú eras el primero, tú eras el mejor en todo. Quizás en tu familia hubo una pérdida económica en la cual tenían mucho dinero, y por esa pérdida económica bajaron a lo profundo, donde uno no queda en ceros, sino en menos ceros, queda debiendo plata, queda debiendo dinero. Quizás tenías muy bien rango en el estudio o en el trabajo, pero pasaron un montón de cosas y caíste. Y ahora Rubén le dice, ¡viva Rubén! Que no muera, aunque esté abajo agonizando, que no muera. Aunque sean pocos sus hombres, aunque sean pocas tus fuerzas, que no muera, que viva. Eso es lo que el Eterno quiere decirte a ti. Si te identificaste con Rubén, si cometiste ese error, ese pecado, como Rubén lo hizo con la concubina de su padre, hoy en día, si tú te dejas moldear y pasar por ese desierto 40 años, el Eterno te va a poder decir luego una nueva palabra. Que vivas tú. ¿Sí? El siguiente, Leví. ¿Qué había dicho de Leví? Yo no quiero estar en sus reuniones. Jacob lo maldijo, maldito, y lo volví a repetir, sí, malditos sean ustedes por la ira que tienes. Y no sé si te identificaste con Leví, si eres esa persona iracunda, que a toda hora está respondiendo mal, que a toda hora está airado, que a toda hora está molesto, que a toda hora te critican porque eres una persona que no sabes hablar ni dirigirte a los demás, que miras feo, que te comportas mal. No sé si seas esa persona, no sé si te identificaste con Leví, pero cuando te dejas moldear por el Eterno, ahora la bendición es diferente. Y mira la bendición de Leví, yo quedé fascinada. Acerca de Leví dijo, el Tumim y el Urim, las piedras que tenía el sumo sacerdote, son tuyos, y del hombre que te es fiel. ¿Cuál fue el hombre que le fue fiel? El cual tuvo pruebas por medio de Masá, en el cual hubo problemas por la riña que hubo en las aguas de Meribá, Moisés. Gracias a Moisés, a que hubo un hombre que paró la herencia de Leví, porque él era descendiente de Leví, y hay una herencia de ataduras, todos iracundos, todos con rabia. Vemos a María como habló de Moisés y por eso le dio lepra. Vemos que Aarón en algunos momentos se comportó de ciertas formas. Los hijos de Aarón quisieron hacer lo que quisieron y llevar incienso extraño al templo, y el Eterno los mató ahí mismo. Y venían con una herencia de rabia, una herencia de maldición. Pero gracias a Moisés, que obedeció, el Eterno cambia todo el trasfondo de todo lo que va a ser
la descendencia de Leví. Y les dice estas palabras: instruyen a Jacob, los levitas, ahora instruyen a Jacob, instruyen a Israel en las leyes y los decretos. Cambió todo y ahora el Eterno quiere que tú instruyas a los demás en sus leyes y en sus decretos. O sea, el Eterno quiere que tú seas instrumento para Él hablarle a los demás. Ahora el Eterno no lo tiene para vaso de deshonra como a Leví, cuando le dijo: serás maldito por lo que hiciste por tu ira. Ahora el Eterno te quiere como vaso de honra y te dice: te quiero colocar en tu altar, quiero que tú me coloques a las personas en mi altar, en mi presencia, como incienso, que pongas ofrendas de animales delante de mí. Ahora el Eterno quiere que tú le sirvas a Él. Ahora el Eterno quiere romper todo ese yugo, todas esas cadenas pesadas, esa herencia de maldición, y volver tu vida en algo diferente, en una vida de bendición. Y decir: ahora quiero que me sirvas a mí. Ahora quiero que seas vaso de honra para mí. Ahora quiero que tú seas instrumento mío. Bendice, Señor, sus esfuerzos y recibe con agrado su trabajo. Esa es la bendición que hace Moisés sobre Leví. Rómpeles la espalda a sus enemigos y que no vuelvan a levantarse los que lo odian. Y si te identificaste con el iracundo de Leví, yo te digo: si te dejas moldear por el Eterno, vas a tener todas esas bendiciones. Inclusive tus enemigos van a tener la espalda. Vas a ver cómo el Eterno te libra de tus enemigos. Te libra. Luego sigue Zabulón e Isaacar. No sé si de pronto te identificas con aquel que tenía el pesado, como la carga sobre él. Acordémonos que hubo uno que cuando llegaba la época de paz dejaba de orar, que cuando llegaba la época de paz dejaba de leer la palabra, que solamente puede estar en problemas para poder realmente buscar del Eterno, que cuando está en paz se va yendo del camino del Eterno y una carga empieza a caer sobre él. Pero cuando una persona así se deja moldear del Eterno, le dice: alégrate, Zabulón, por tus salidas, y tú, Isaacar, por tus tiendas de campaña. Llamarán a las naciones al monte y allí ofrecerán los sacrificios requeridos. Disfrutarán de la riqueza de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. Hay tesoros ocultos en la presencia del Eterno también, como está en Jeremías, que conoceremos aquellas cosas que nos son ocultas. Si tú eres una persona de esas que se alejaba cuando estaba bien y solamente volvía a orar cuando estabas mal, te digo: si te dejas moldear por el Eterno esa parte, vas a poder disfrutar de las riquezas de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. Esa es la bendición que hay sobre aquellos que se dejan moldear por el Eterno, aún sabiendo que quizás antes cometía muchos errores. No sé si te identificaste con Isaacar y Zabulón. Y Dan, aquel que era como una serpiente venenosa, aquel que mordía al jinete y lo hacía caer, mordía el caballo y hacía caer al jinete, aquel que quizás hablaba más de lo normal, aquel que quizás se aprovechaba del poder del otro y con astucia quería subir, aquel que quería aprovecharse de los demás. Se deja moldear por el Eterno, y cuando se deja moldear y pasa por esa prueba y por ese desierto, el Eterno dice de Dan: es un cachorro de león que salta desde Basán. Y si miramos qué significa eso, que salta desde Basán, fue cuando estaban obteniendo ya en la tierra prometida, cuando ya estaban dentro de la tierra prometida. Dan pelea por un monte y el Eterno le da la bendición de ese monte y se puede apoderar de ese monte, y allí se crea la región de Dan, se posesiona todo el pueblo de Dan. Si te dejas moldear, esa forma de hablar, esa forma de quererse aprovechar de los demás, esa forma de querer astucia, de querer hacer negocios de pronto que me dan más ganancia, si dejamos esa víbora a un lado, podemos ser un león que salta y agarra la presa dentro de la bendición del Eterno. Hay unos que quizás no los habían maldecido, les habían dado una especie de bendición, pero esa bendición puede ser mejorada si nos dejamos moldear por el Eterno, puede ser mejorada. Y entonces llega Gad. A Gad le habían dicho:
te van a atacar, pero tú luego perseguirás a tu enemigo, pero nada más. Pero en esta ocasión le dice, bendito el que le da grandes territorios. Gad se quedó con la mejor parte, con una tierra digna de capitanes. Entró al frente del pueblo, cumplió con lo que el Señor le exigía y actuó con justicia en Israel. ¿Por qué fue bendito? Porque le dieron la mejor tierra, una tierra digna de capitanes. Porque cumplió con lo que el Señor le exigía y actuó con justicia en Israel. Y entonces con Gad, no sé si alguno se identificó con aquel que tenía delirios de persecución, o sentía que realmente a toda hora lo estaban persiguiendo, o realmente en su vida lo único que ha tenido es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, y pareciera que tuviera enemigo propio donde está detrás de él, y cuando por fin está dando resultado en un lugar o en una parte, siempre hay un problema que te hace caer y vuelves y tropiezas. Y a ese Gad que a toda hora ha perseguido, cuando hizo lo que el Señor exigía, lo que el Eterno exigía, y actuó con justicia, el Eterno le dio lo mejor de lo mejor en las tierras dignas de capitanes. Ahora Neftalí. A Neftalí le había dicho que él era como una gacela libre. Y ahora le dice, es bien visto por el Eterno. Cuenta con múltiples bendiciones suyas. No solamente es una gacela libre, sino que cuenta con múltiples bendiciones del Eterno. Y sabemos que las bendiciones del Eterno son muchísimas. Materiales, espirituales, físicas, de salud, emocionales, sentimentales y todas aquellas en las cuales todas esas esferas en las cuales nosotros estamos viviendo. Y si de pronto te sentías como una gacela libre, si te dejas moldear por el Eterno y pasar por los lugares que Él te quiere hacer pasar, Neftalí, serás como Neftalí, que fue bien visto por el Eterno, y entonces obtendrás muchas bendiciones suyas. Y Aser, le habían dicho que iba a tener unos alimentos muy ricos en su tierra, o sea, iba a cultivar alimentos muy ricos. Eran tan buenos que serían como alimentos para reyes, pero no le dijo nada más, aunque me parece que es una muy buena bendición, todo lo que es el cultivo de la tierra, todo lo que es el fruto de su trabajo, un fruto de trabajo abundante y rico. Pero el Eterno quiso bendecirlo más, mejorar la bendición. Y le dijo, sea bendito Aser entre los hijos de Jacob y bien querido por sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo quisiera tener esa bendición. Todos quisiéramos tener esa bendición. Ser querido por los hermanos. Nos dice, pero ¿qué bendición es ser querido por los hermanos? Vaya y que es bueno poder ser queridos por todos los que te rodean. A veces no falta el que de pronto uno le cae mal, de pronto el que lo odia a uno, o el que le tenga envidia, o el que le tenga celos, o el que le tenga rencor porque de pronto uno le hizo algún daño. Pero qué bueno cuando podemos tener paz con todos los que nos rodean, porque todos los hermanos lo quieren. Y a Aser le dieron esa bendición de ser querido por sus hermanos. Dice que empape sus pies en aceite, o sea, sigue la bendición del cultivo, esa se la siguen dando. Que tenga sus puertas cerrojos de hierro y bronce, hay protección, seguridad a su alrededor. Y que dure su fuerza tanto como dura su vida. Mejoró muchísimo la bendición de Aser, porque se dejó pasar por el desierto. Pero a veces podemos dañar la bendición. Nosotros vimos que a Judá le dieron una bendición en la cual le decía, tú vas a reinar sobre tus hermanos, de ti va a salir el Mesías, el dueño del cetro va a venir de parte de ti. Y ahora sostiene la bendición el Eterno, pero le dice, Moisés clama pidiendo ayuda por Judá, o sea que sobre Judá iba a venir una persecución. Y le dice, Adonai, escucha la voz de Judá, haz que se reúna con su pueblo, o sea que iba a ser dispersado. Defiéndelo con tu poder, ayúdalo contra sus enemigos. La primera bendición de Judá fue muy buena. Dice, wow, la mejor bendición fue para Judá y José. Pero quizás en el camino nos confiamos de la primera bendición que nos dieron y nos vamos descuidando en el camino, y puede que después esa bendición ya no sea tan bendición. Y hay que pedir ayuda por Judá, porque Judá comenzó a tener muchos enemigos.
hay otras personas que mantienen su bendición, que son perseverantes desde hace mucho tiempo, y Baruch Hashem por ellos, como es la bendición de José. Vimos una bendición extrema que le dieron. La rama que sube por los muros, siempre tiene el agua, siempre tiene el arco. Lo molestan muchos y van y le tiran flechas, pero él siempre persevera porque la bendición del Eterno está con él. Ahora vamos a ver qué le dicen por medio de Moisés. Le dicen que el Eterno bendiga tu tierra con lo mejor del rocío de los cielos y del agua que está en lo profundo de la tierra. O sea, el Eterno lo va a bendecir con lo mejor. Con las mejores cosechas y los mejores frutos, con lo principal de los montes, con lo mejor de las alturas, con lo mejor de los frutos que llenan la tierra y con la buena voluntad del que habita en la zarza. El que habita en la zarza, el que se presentó en la zarza Moshe, fue Adonai, con la buena voluntad de Adonai. José supo mantener su bendición. Y si a ti en ese momento ya te han dado una palabra, te han dado una bendición, por favor, aprendamos a mantenerla como lo hizo José. Por eso la pastora Pili la otra vez dijo, repite el versículo que te marca, aquel versículo que Adonai en algún momento te dio, repítelo. No lo olvides, porque a cada uno de nosotros, de pronto a ti todavía no te lo ha dado, pero te lo va a dar. Pero a la mayoría de nosotros ya el Eterno nos dio un versículo, sea por medio de una persona, por medio de un pastor, por medio de sueños, por medio de una profecía, por medio de lo que haya sido. Pero a muchos de nosotros tenemos un versículo que nos identifica. Y si ya el Eterno te dio un buen versículo que te identifica y ya sabes que el Eterno te ha dicho que te quiere usar, mantén la bendición como hizo José y manténla. No sea que de pronto declive como la de Judá. O si tú sientes que todavía no te la ha dado, entonces haz como los otros hermanos que acabamos de ver, que pudieron lograr por medio de pasar por el desierto que el Eterno cambiara su bendición y la mejorara. Amados hermanos, yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta enseñanza. Espero que el Eterno les haya hablado a su vida. No sé con quién se identificó. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.